¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con esta sección de páginas en voz alta y continuamos con la lectura del libro de Frank Suárez, El poder del metabolismo. Es un libro fundamental para ir entendiendo todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Y recuerden que el metabolismo es la capacidad del cuerpo de crear energía dentro de las células. Pero para que esto funcione, hay que nutrir, hay que fortalecer, pero también hay que limpiar. Así que es de lo que vamos hablando aquí dentro de estos capítulos, tanto del libro, en los videos y todo el material que tenemos en redes sociales. De verdad amigos, permítanme agradecerles de verdad que estén aquí y vamos a continuar con esta lectura. Hemos avanzado bastante bien dentro del libro, nos faltan todavía algunos capítulos que son importantes de señalar, así que sin perder más tiempo vamos avanzando. El tema del día de hoy, vitaminas o vitapobres, así lo tituló Frank Suárez. ¿Y de qué trata? Frank dice así: para subir el metabolismo hay que lograr que los procesos y cambios químicos que el cuerpo necesita llevar a cabo para extraer la energía de los alimentos y nutrientes se hagan posibles. Si estos procesos y cambios químicos internos del cuerpo no se ejecutan eficientemente, el cuerpo producirá poca energía y seguiremos teniendo un metabolismo lento. Para extraer la energía que tienen los alimentos y convertirla en energía utilizable para el metabolismo, el cuerpo humano utiliza más de 500 enzimas distintas. Las enzimas dependen de las vitaminas y de los minerales para poder ejercer su acción, además de otros factores, incluso permítanme agregar como la temperatura del cuerpo. Pero en gran medida las enzimas son pequeñas proteínas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. En muchos lugares, mucho encontrarás de las enzimas hepáticas, por ejemplo, y que ayudan a acelerar o a activar procesos. Entonces, estos son como de estos elementos vitales del cuerpo que a veces pasan desapercibidos, no se habla tanto de ellos, pero que en este momento los estamos señalando. Las autoridades médicas modernas han tratado de restarle importancia a la práctica de suplementar la dieta con vitaminas y minerales. Reclaman que no hay suficiente evidencia para demostrar que existen deficiencias de vitaminas o minerales en nuestra población. Curiosamente, hubo un estudio reciente que reflejó que menos del 20% de los médicos recomiendan rutinariamente el uso de suplementos de vitaminas y minerales a sus pacientes. Sin embargo, el mismo estudio reflejó que el 56%, o sea, la mayoría de los encuestados, sí utilizan personalmente a diario algún suplemento de vitaminas. ¡Qué curioso! No las recomiendan mucho, pero sí las utilizan. Algo tendrá que ver. Es una actitud oficial de no hace falta, acompañada de una actitud personal de déjame yo tomármelas por si acaso. Le puedo decir, por experiencia de miles de personas, que si usted no consume un suplemento de vitaminas y minerales que sea de alta potencia, no logrará subir el metabolismo ni adelgazar a largo plazo. Es la verdad. Sin vitaminas no lo logrará. Y si las vitaminas que utiliza son de tipo comercial de poquísima potencia, como algunas marcas populares, no lo logrará. Fíjese, los compuestos de vitaminas se diferencian por los tamaños o potencias de sus dosis. Las vitaminas comerciales, como menciona aquí una marca, pero hay varias en el mercado, tienen contenidos de solo 1 o 2 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo B. Las vitaminas de buena potencia traen contenidos de 25 o hasta 50 miligramos. O sea, fíjate que va de 1 a 2 a 25 o hasta 50. O sea, son de 25 a 50 veces más potentes que las comerciales, ¿no? Las que son de buena potencia. Si en algo no quiere usted ahorrar dinero, es en su compra de un buen compuesto de vitaminas. Si compra algo barato de muy pobre potencia, le aplicará la frase de lo barato sale caro, porque no logrará vencer el metabolismo lento. Habrá perdido su tiempo nuevamente y tendrá que sumar otro fracaso a su larga lista. Sin unas vitaminas y minerales potentes, no se puede lograr. Cuando vaya a comprar vitaminas, observe la dosis que la fórmula contiene.
Las vitaminas de alta potencia nunca tienen menos de 25 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo B. Aquí particularmente hablamos de las del complejo B. Si las consigue por lo menos de 50 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, sería todavía mejor. Las vitaminas del complejo B son las que controlan la producción de energía del cuerpo. Sin ellas no habrá suficiente producción de energía para lograr subir el metabolismo y usted seguirá sufriendo de un metabolismo lento. Ve la importancia de las vitaminas. Hay que comer bien, o sea, eso sin lugar a duda. Hay que tener una buena hidratación, sin lugar a duda. Pero también, sobre todo al principio del programa, para despertar el metabolismo, se hace necesario un complejo vitamínico de alta potencia. Cuando consume a diario un complejo de vitaminas y minerales, usted notará la diferencia. Hay varias vitaminas y minerales que están íntimamente ligadas a los procesos del metabolismo. Muchos años de haber consumido una pobre dieta alta en carbohidratos refinados produce en el cuerpo una acumulación de deficiencias que afectan la producción de energía a nivel de las células. Generalmente, mientras más sobrepeso o más obeso está el cuerpo de una persona, mayor serán sus deficiencias acumuladas. Por otro lado, hay varios medicamentos para la diabetes, para la alta presión, para el corazón y para varias otras condiciones que ocasionan una deficiencia de vitaminas en el cuerpo. Para mencionar una de ellas, se sabe que la aspirina ocasiona deficiencias de vitamina C y de vitamina B12. La aspirina, evitemos el exceso. La vitamina B12 es esencial para la hemoglobina, que son las células que transportan el oxígeno a las células del cuerpo. Y si la hemoglobina no tuviera suficiente capacidad de transportar el oxígeno, no habría suficiente oxígeno en las células y entonces habría un metabolismo lento. Fíjate la importancia, entonces dependen de la vitamina B12 y que tengamos suficiente B12 de buena calidad. Lo mismo pasa con los medicamentos que se utilizan para controlar el alto colesterol y con muchos otros. Algunas deficiencias de vitaminas y minerales impactan directamente el funcionamiento de la glándula tiroides, que es la que controla el metabolismo del cuerpo. Por ejemplo, la tiroides produce hormona T4, pero esta hormona no es una hormona activa hasta que una enzima llamada deiodinase convierte la T4 de la tiroides en hormona T3. La enzima deiodinase depende totalmente del mineral selenio. Por eso es importante el selenio cuando existe un hipotiroidismo. Esta es la razón por la cual a las personas que están deficientes del mineral selenio generalmente se les descubre una condición de hipotiroidismo. La glándula tiroides no puede fabricar hormona T4 si le falta el mineral zinc o el mineral cobre. Fíjate qué importante: selenio, zinc, cobre, minerales para que la tiroides pueda producir bien la T4 y la T3. Las cantidades de estos minerales que el cuerpo necesita son muy pequeñas, pero eso no quita que químicamente no pueden fabricar la T4 de la tiroides si falta zinc, cobre o selenio. Para el cuerpo, tratar de producir hormonas de la tiroides sin tener zinc, cobre o selenio es como tratar de construir un edificio sin tener cemento. Por otro lado, la insulina, que es una hormona de una persona que padece diabetes, es imposible de fabricar cuando existe una deficiencia del mineral magnesio. Muchos de las personas que padecen diabetes son así debido a que sus cuerpos fabrican una hormona insulina que parece estar defectuosa y se crea lo que llaman resistencia a la insulina. Tan pronto empiezan a consumir un buen complejo de vitaminas y minerales, quien padece diabetes observa que sus niveles de glucosa en la sangre empiezan a reducirse. Al obtener el cuerpo las vitaminas y minerales que necesita, deja de producir hormona insulina defectuosa y ello contribuye a que se normalice la glucosa en sangre. En el tema del metabolismo no hay milagro. El cuerpo necesita lo que necesita para poder subir el metabolismo. Si usted se lo da, verá los resultados. El uso diario de un buen complejo de vitaminas y minerales es vital
para poder tener éxito. Muy bien, ahora amigos, terminó este capítulo, pero vamos a continuar con otro, ahorita mismo, porque realmente son un poco pequeñitos, entonces quiero que nos llevemos buena información. El siguiente se llama ¿Cómo se crea la grasa del cuerpo? Es un dato vital. Fíjate aquí, Frank Suárez en el libro, espero se alcance a notar, abajo de cada título va marcando con negro algo que pone, este es un dato vital, lo marca con negro. ¿Por qué? Porque vale mucho la pena entender bien el tema. Y al hablar de cómo se construye la grasa en el cuerpo, Frank lo remarca. Así que vamos con eso. Muy bien. ¿Qué te ha parecido, Por cierto, ¿sabías la importancia del complejo B, del selenio, del zinc, del cobre? Mira, no quiero que te quedes con que esos minerales o el magnesio son solo para quien padece diabetes, no, es para evitarla hasta de manera preventiva. Lo mismo que los otros minerales o el complejo B, también podemos verlo desde el punto de vista preventivo, para que no se desarrolle un futuro problema en tiroides o de diabetes. Velo también de esa manera. Por eso es muy importante siempre tener una buena nutrición. Ok, dice el capítulo ¿Cómo se crea la grasa? Dice, para poder adelgazar es necesario entender cómo se crea la grasa del cuerpo. La idea es que una persona logre acelerar el ritmo de su metabolismo para ir quemando la grasa. Entre comillas, porque no sería la expresión más correcta, pero nos sirve para que se entienda. Para esto tiene que saber cómo se crea la nueva grasa en su cuerpo para que la evite. La grasa es necesaria, es una sustancia que protege los órganos, que nos da protección del frío y que guarda dentro de sí un potencial de energía. Si viniera una época de severa escasez de comida, los primeros en morir de hambre serán los flacos y los últimos que van a morir serían los gorditos. Cuando el cuerpo no tiene más remedio, utiliza su grasa como fuente de energía para sobrevivir. Los osos hibernan por largos meses y durante todo ese tiempo sus cuerpos van consumiendo la grasa almacenada. Por eso el oso empieza su sueño en hibernación estando básicamente obeso y despierta de su sueño como un oso delgado. Muchos hemos visto o conocido un poco de esos ejemplos, ¿no? De cuando el oso sale de la cueva, por decir una imagen muy popular, pero muchos creen que el oso sale pues normal, así como entró, salió. No, en la realidad es como lo dice Frank, entraron grandes con cierto sobrepeso porque se preparan. También los osos en su inteligencia se van preparando, van comiendo bien. Llega el proceso de hibernar y cuando ya salen después de un tiempo, salen bien flaquitos. ¿Por qué? Porque su metabolismo funciona un poco diferente al nuestro, pero en algunos otros puntos tiene ciertas similitudes. En este caso, acumulan grasa como nosotros, pero nosotros digamos que tenemos un proceso diferente para irla perdiendo por nuestras propias actividades del día a día. Nosotros no hacemos hibernación, pero ellos sí. En ese proceso, su cuerpo está diseñado para agarrar esas reservas. Fíjate qué interesante. La razón por la cual una dieta que sea alta en carbohidratos refinados produce sobrepeso u obesidad es porque ningún grupo de alimentos produce más glucosa tan rápidamente como los carbohidratos refinados. Acuérdate de ejemplos de refinados, ¿cuáles son? De entrada, los que tienen las tiendas de inconveniencia, ¿no? Esas botanas, esos caramelos, chocolates, galletas, pan, refrescos, eso principalmente, pero también las tortillas de maíz o las de harina de trigo, también. Entonces hay que tener muy claro cuáles son estos tipos altos en carbohidratos. Muy bien. Mayor cantidad de glucosa por este tipo de alimentos fuerza al cuerpo a producir una mayor cantidad de hormona insulina. Eso surge en automático. Si las células del cuerpo ya utilizaron la glucosa que necesitaban y sobra un exceso de glucosa, el cuerpo creará grasa para almacenar el excedente de glucosa. Fíjate qué interesante mecanismo tiene el cuerpo. El propio cuerpo va tratando de garantizar su supervivencia y esto lo hace por medio de que cuando haya un exceso de energía, el propio cuerpo la guarda, no la pierde, la guarda pero en forma de grasa. Y de una vez te cuento que sí, así se forma la grasa
Y de la misma forma se van formando los triglicéridos también. Las proteínas y las grasas también producen glucosa, pero lo hacen en pequeñas cantidades, lo cual no provoca una producción muy alta de hormona insulina. Es la insulina la que permite que engordemos. La insulina sería comparable con un carrito del supermercado que lleva consigo la glucosa hasta las células para alimentarlas. Si los carritos del supermercado, la insulina, se quedan cargados de glucosa después de alimentar a sus células, entonces la insulina convertirá ese exceso de glucosa en grasa para almacenar. He ahí la causa del sobrepeso y la obesidad: el exceso de glucosa en la sangre y el exceso de hormona insulina. Y te recuerdo, ¿cómo es que sube la glucosa? Por el exceso de carbohidratos refinados sobre todo, ¿verdad? He aquí también la alta incidencia de diabetes y las condiciones como la hipoglucemia. Fíjate entonces, primer punto, las grasas entonces no son las culpables, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y otro punto valioso, que cuando nosotros consumimos un exceso de carbohidratos, ahí es donde está el factor principal para construir grasa del cuerpo. No en los tests milagrosos o en algunos ejercicios que te prometen adelgazar rápidamente. Pues si tú no cuidas tu alimentación, por más que hagas ejercicio, no vas a bajar la panza, ¿sale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por más que tú estés tomando un té milagroso de tal por cual, si no mejoras tu alimentación, tampoco vas a ver resultados verdaderos. Entonces, entendiendo el proceso, entiendes los caminos para mejorar. Cuando no entiendes el proceso, pues cualquier persona va a hacer lo que le pongan enfrente, va a caer en mentiras, va a caer en engaños y va a gastar su dinero. Y todo porque no estudió esta parte, pero mira, aquí te la estoy comentando. La siguiente parte dice: las grasas no son las culpables. Dice: la población en general está cada vez más con sobrepeso. Sin embargo, los estudios estadísticos del gobierno y de las industrias de alimentos reflejan que hemos reducido el consumo de grasas de forma consecutiva por los últimos 40 años. ¿Acá? Dice: el estudio del gobierno federal de los Estados Unidos llamada NANS demuestra que el consumo anual de grasa es un 19% menor que hace 40 años. Fíjate este dato, quédate con el dato. De 40 años para acá hemos consumido menos grasa, ¿no? Quédate con ese dato. La era de los productos sin grasa, fat free o a veces light, y los productos denominados con el prefijo light o también con otro tipo de nombres y hasta otro tipo de colores, por su contenido bajo en grasas, han venido dominando el mercado de alimentos. Entonces, ¿cómo es posible que la estadística refleje que nuestros cuerpos están más llenos de grasa que antes si ahora comemos menos grasa? ¿No? Y mucha gente sigue creyendo que el problema es la grasa de lo que comes, la grasa de las gorditas, la grasa de los sopes, la grasa de los huevos fritos. Mucha gente sigue creyendo eso, pero las estadísticas dicen otra cosa. Ok, dice: por muchos años se nos ha vendido la idea de que es la grasa la que ocasiona más grasa en el cuerpo. Como público consumidor hemos creído esa idea al punto de que hoy en día consumimos menos grasa que antes. La constante publicidad nos ha hecho conscientes de la realidad que nos querían inculcar. La grasa es la que engorda. Sin embargo, esto es una media verdad. Una media verdad es algo que contiene una cierta porción de una verdad, pero algo que a la misma vez no es 100% verdad. Es como si nuestra pareja nos dijera: yo te quiero, cuando en realidad lo que quería decir es: yo te quiero si haces lo que yo te digo y nunca me llevas la contraria. Tomar yo te quiero como si fuera una verdad absoluta sería un grave error. El dato de que las grasas engordan es una media verdad. Contiene suficiente verdad como para haber pasado por verdad muchísimos años, pero hoy en día los cientos de personas con sobrepeso y obesidad de la población demuestran que esta no era una verdad absoluta.
La verdad que la grasa nos puede engordar, es verdad, pero para que ello sea posible debe estar la hormona insulina presente. Sin la hormona insulina presente en la escena, la grasa no nos puede engordar. Por ejemplo, los esquimales originales son tribus nómadas. Se sabe que lo único que podía, los esquimales son inuit, o sea, ahora se sabe que no es correcto decirles como tal esquimales, sino inuit. Se sabe que lo único que podía comer un esquimal estaba limitado a lo que se podía conseguir en la región del Polo Norte. En el Polo Norte, bien al norte, no hay tierra para sembrar ni para crecer planta vegetal alguna. En el Polo Norte solo existe nieve y hielo. Los esquimales siempre sobrevivieron cazando y pescando animales para usarlos de alimento. Un esquimal nómada hacía siempre su desayuno, comida y cena comiendo lo que podía pescar o cazar. Lo que utilizaba de alimento siempre era pescado, focas, osos polares y un tipo de ciervo llamado caribú, que ronda las planicies del Polo Norte. En fin, lo único que comía un esquimal era carne o grasa. No existen los carbohidratos en el Polo Norte, solo carne y grasa de lo que está contenida en las carnes de esos pescados y de esos animales. Observando la dieta alta en grasa de los esquimales nómadas, esperaríamos encontrar a personas muy gordas entre ellos. Sin embargo, nunca existieron esquimales nómadas que estuvieran ni con sobrepeso ni con obesidad. Hubo un científico investigador de nombre Henry Stephenson que entre los años 1875 y 1876 viajó al Polo Norte y vivió con los esquimales por 2 años. Durante este tiempo Stephenson comía lo mismo que comían los esquimales, carne y grasa, carne y grasa. A Stephenson le sorprendió muchísimo el hecho de que en esos 2 años que estuvo alimentándose solamente de carne y grasa, perdió más de 18 kilos de peso y su cuerpo se puso esbelto. En aquella época Stephenson escribió un libro sobre su descubrimiento de cómo la dieta de carne y grasa le habían reducido la grasa corporal. Se sabe también que la tribu de los Masái en África por muchísimas generaciones ha sobrevivido en salud utilizando únicamente a su ganado como alimento. Los Masái comen la leche de su ganado y toman también su leche y su sangre. Los Masái siempre fueron reconocidos por las otras tribus como fornidos y delgados guerreros que son respetados por todas las otras tribus. Incluso hace unos años se les practicaron pruebas de colesterol a las tribus Masái y encontraron que ninguno de los miembros de la tribu tenía niveles de colesterol anormalmente altos. Debido a la forma en que funciona el cuerpo humano, la grasa que contienen los alimentos no se puede convertir en grasa para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por la forma en cómo funciona el cuerpo humano. A menos que exista mucha insulina presente. ¿Y cómo sube la insulina? Porque sube la glucosa, porque habría carbohidratos, ¿ok? La insulina solamente se produce en grandes cantidades cuando ingerimos carbohidratos refinados. Sin la ayuda de la insulina, las grasas que consumimos no se pueden acumular en nuestro cuerpo. Es por esto que una carne de cerdo bien grasosa solamente nos podría engordar si la combinamos con alguno de los carbohidratos que fuerzan al cuerpo a producir insulina. La carne de cerdo con grasa por sí sola no nos puede engordar. Otra vez, la carne de cerdo, por darte un ejemplo, con grasa por sí sola no nos puede engordar. El problema del sobrepeso y la obesidad no ha sido causado por las grasas que consumimos, ha sido causado por la combinación entre grasas y carbohidratos refinados. Por ejemplo, comer o cenar unas tajadas de pizza, grasa con pan, ¿no? Harina de trigo con grasa y con otros ingredientes, sería una forma segura de acumular grasa en el cuerpo. Se puede consumir grasas sin que ello signifique que vamos a engordar. Lo que es inteligente es combinar grasa. Lo que no es inteligente es combinar grasas con carbohidratos refinados, ¿vale? Y fíjate, te pongo otro ejemplo. Ahorita va a poner otros Frank. Pero un salmón, la carne del salmón es grasosa por naturaleza, ¿no?
Pero si tú comes, por ejemplo, el salmón con vegetales, no hay manera de que engordes, porque la hormona insulina no va a subir y entonces no hay manera de acumular grasa. Fíjate qué interesante. Pero si a ese salmón con vegetales le agregas un refresco, no, pues ahora sí ya. O le agregas a lo mejor algún postre, un pastel, algo que contenga mucho carbohidrato, pues ahora también, ¿vale? Muy bien, combinar carbohidratos refinados con grasa es una forma segura de empeorar lo que ya de por sí era malo. Si usted desea adelgazar, tiene que entender que la grasa de por sí no es lo que engorda. La grasa, sin la ayuda de la hormona insulina que produce su cuerpo cuando consume una buena dosis de carbohidratos, no le puede engordar. Disfrute esa chuleta de cerdo frita con una buena ensalada, pero cuidado con esa carne frita si la combina con un plato de arroz con frijoles. Lo dicho, ¿ok? Muy bien, ¿qué te pareció este capítulo? Me parece de los más valiosos para ir entendiendo cómo se va formando la grasa del cuerpo y entender entonces los caminos, ¿no? O sea, si de repente te ofrecen algún producto que diga que adelgaza, pero no te corrigen la alimentación, pues realmente no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la grasa se construye a partir del exceso de carbohidratos, glucosa, insulina. Listo. No hay manera de que la grasa de afuera se vuelva grasa de tu cuerpo instantáneamente, pues no. Solamente con hormona insulina alta, por glucosa alta, por exceso de carbohidratos. Por eso es que todos sabemos que las papas fritas engordan. Todos sabemos porque tienen grasa y carbohidrato, ¿no? Las hamburguesas, grasa y carbohidrato. Podemos hablar de unos duraznos en almíbar. Grasa de la crema y carbohidrato del durazno. Y así podríamos irnos con un arroz con leche, y así podríamos irnos con la pizza, y así podríamos irnos con incluso unos tacos dorados. Unos tacos dorados, ¿qué son? Carbohidrato de la tortilla y grasa de que están fritos, dorados, así se le llama. Entonces imagínate, ahí tienes el porqué. Entonces tratemos de cuidar esta combinación, que no haya carbohidratos en exceso. Esa es la clave, ¿vale? Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en un próximo capítulo y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.